Hola Gonzalo, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No es mi mejor día hoy. Perdí los anteojos el fin de semana y Uf. pero nada, no sé, espero que me tiren buena onda hoy porque si me tiran mala onda no me voy a dar cuenta. Yo no pude participar de la última call. Sí, Se me complicó, pero la vi grabada, estuvo áspera. para mí estuvo bien. Desde mi punto de vista, digamos, si lo tengo que pensar, ¿no? Como un análisis para mí, eh, digamos, hicimos una conversación en donde hicimos una retrospectiva que funcionó bien de punta a punta, con 50 y pico, 60 personas. Buenas. ¿Qué haces, William? Si te tengo que decir la verdad, para mí la última clase fue un logro porque nunca en mi vida facilité una retro con tanta gente, en una retro que haya salido bien, que haya podido sacar tantos accionables, que haya podido haber, digamos, interacción entre todos y todas las que estuvieron y los que estuvieron interesados para charlar, charlaron, todos los que querían opinar dejaron opiniones. Teniendo en cuenta eso, me parece que fue súper rico, súper productivo, y a mí como desafío personal, te repito, no existe alguien que venga y facilite una retro con 50, 60 personas adentro, el clima como estaba, y sin embargo salió bien. Entonces, a mí eso me dejó tranquilo y estuvo bueno, fue como algo copado. Perfecto, buenísimo, genial. Respecto a los contenidos, y bueno, en un punto yo también estoy haciendo un poco de reflexión y si la consigna es busquemos qué es lo que les hubiese gustado que aparezca en el curso, que no estuvo, bueno, es esperable, la forma en la que salió la retro es esperable. A mí igual me gusta como jugar un poco con esa incomodidad porque desde ahí se puede aprender un poco más, pero bueno, nada, no fue la mejor clase para hacernos amigos, no fue. ¿Cómo andan los Sí, no, demás? no, se entiende, se entiende. Pero de nuevo, para mí estuvo bien. Eh, yo creo que con determinados elementos, determinadas estrategias que yo usé para que la retro funcione, digamos, se las van a poder llevar como material, digamos, de práctica, qué sé yo. Pero bueno, queda dentro de, ¿no? Dentro de cómo cada uno lleva el proceso de aprendizaje. Vamos a hacer como siempre. Hola Agustín, vamos a hacer como siempre. Son las 19. Vamos a esperar hasta 19:05. De paso, yo estuve subiendo y bajando las escaleras, así que me va a servir un poco para recuperar el aire de nuevo, porque, como se imaginarán, ya no soy el joven que solía ser, que se bancaba subir y bajar las escaleras sin consecuencias. Y arrancaremos. ¿Sí? ¿Cómo viene la semana? Ahí veo las caras conocidas que siempre se suben. Claudia, Marta, Néstor. Iniciando semana corta. Sí, Dice que ¿no? tu ancho de banda es muy bajo. ¿El mío? Eso es lo que a mí no se los dice a ustedes. Dice el ancho No, de banda de Fernando, ahí está, ahí se no. fue. A Igual que ver si vos. lo. Nacho anda mío, o sea que anda mal. No sé, te juro, a ver, te saco la pantalla y la copio. No te creo, Marta, no te preocupes. Voy a cambiar de red porque tal vez ahí está la red con 5,8 GHz que tal vez funciona un poquito mejor en casa. Un segundito, ¿eh? Dale. A ver, vamos a ver cómo funciona. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Bien. Antes de que arranquemos esta clase, le comentaba a los compañeros y compañeras que habían entrado antes, se los vuelvo a contar ahora. Durante el transcurso de esta clase, lo más probable es que me encuentren poniendo caras raras, como, ¿qué es esto? Y haciendo esfuerzo como para ver. Voy a estar haciendo esfuerzos para ver, porque durante el fin de semana perdí los anteojos. Así que, nada, Eso estoy te iba a como. decir, se te ve raro sin los anteojos. Sí, 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 yo los veo a ustedes todos como re nebulosos y nebulosas, no sé en qué andan, tipo. Pero ¡Qué veo toda mal!
Sí, ¿Y ahora sí. no podés comprar de farmacia, aunque sea, o son... No, y tenía como medio metro, lo que pasa es que en uno de los dos ojos tengo las dos, ¿no? Miopía y astigmatismo, entonces me tengo que ir a hacer uno. Tengo turno mañana ya para sacar la receta y así como salgo del oftalmólogo voy a ir a una óptica y ya está, pero bueno, hay un par de días de que tengo que superar sí o sí, así como viene. qué mal, duele la cabeza. Es lo que es. Encima para mí fue tremendo porque acá ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo te va? pareciera que estoy conviviendo con un secuestrador, porque acá me dejó una de las patitas del anteojo del secuestrador. No, ¿pero lo perdiste o te quedó, que se te rompieron? Mirá, te voy a contar toda la secuencia y por ahora, digamos, tengo 2 minutos, así que voy a tratar de contarte la secuencia rapidito. Yo uso anteojos, en mi registro dice tengo que manejar con anteojos. Y vos que tenés anteojos debes saber que la combinación anteojo-barbijo es tremenda, es durísima. Es mortal, se Entonces, te ¿qué es lo que hago yo? empaña todo. ¿Qué es lo que hago yo? Me pongo el barbijo para salir a la calle y cuando, digamos, si estoy yendo para el auto, me calzo los anteojos de acá. Me calzaba los anteojos de acá. Entonces llegaba al auto, me sacaba el barbijo y me ponía los anteojos para poder manejar. ¿Qué pasó esta vez? O sea, hice este movimiento, me calcé los anteojos, fui a tirar la basura y cuando llegué al auto no tenía los anteojos. Ay, Yo, no. yo en general me olvido las cosas, así que bueno, me las había olvidado en casa, no importa, vamos, 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 vamos. Y llegué a casa y le pregunté a mi mujer, che, ¿viste los anteojos? No, no los vi. Los anteojos, los anteojos. No aparecían, no aparecían, no aparecían. Y al otro día, no, el mismo día cuando volví, dije, debe haber quedado tirado el anteojo en la calle en algún momento, cuando caminé hasta el tacho, no sé qué, caminé, no lo encontré. Y en un momento, al lado del lavarropa, que es la última cosa que hice antes de salir de casa, encontré la patita. Entonces, por ahora mi teoría es, yo hice esto cuando me acerqué al lavarropa, no sé qué, hice algún movimiento que se partió la patita cayó, pero como tenía campera y no sé qué, los anteojos me quedaron acá, de alguna forma adheridos, hasta que en algún momento en la calle se me cayeron a la calle. Y Claro. ahí se perdió. No sé, ¿ves Fer, lo que diga? vos venís del mundo del desarrollo, ¿no? Sí. El backup, ¿dónde está? Esto, el backup lo hace la gente de networking, no los desarrolladores. Tengo unos anteojos de backup, pero en realidad mis anteojos de backup tienen menos aumento de los que tenía ahora, así que bueno, nada. Bueno, estamos 19:05, así que vamos a compartir un Paint y vamos a empezar con lo que es la teoría. Tengo un par de temas para dar. Voy a compartir pantalla. Se van a dar cuenta que tal vez en esta clase en particular no voy a dar demasiado lugar a preguntas porque tengo 2 o 3 temas para explicar que los quiero explicar todos de punta a punta. Y si empezamos a meter preguntas en el medio, tal vez no llegamos y la idea es tratar de cubrir los temas que tengo pensado cubrir, así podemos dar toda la teoría que tengo pensado, que tal vez se cayó. Creo que si llegase a haber alguna pregunta que no podemos encarar durante la clase, porque vamos a tratar de estar palo y palo para que nos sirva, para que nos rinde esta clase, me dejan las preguntas por el foro y las tratamos de contestar. De todos modos, no debería haber agujeros, sino que, digamos, esta clase va a servir más que nada como para terminar de poder articular absolutamente todo lo que estuvimos viendo, todo de corrido. ¿Está? Entonces, vamos a arrancar por acá. Y vamos a decir, lo primero que... Esto me lo quiero tener. ¿Cómo hago para ocultar esto? Me gustaría tener esto. ¿Cómo hago para sacar esto? Vamos a hacer así. Mucho más fácil. Así no estoy perdiendo tiempo. Bien. Entonces, todos pueden ver mi pantalla, ¿no? Tengo un Paint. Vamos a hacer acá la aplicación y listo. Bueno, entonces, como sabemos, Scrum es un marco de trabajo para ir reaccionando más fácil a las necesidades, a los contextos cambiantes, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿no? Ya sabemos más o menos lo que es Scrum, o necesitan repasar, lo tenemos en claro. Entonces, la historia acá empieza, lo vamos a poner de este lado, con 1 o 2 o más stakeholders, ¿sí? Que tienen acá necesidades, inquietudes, cosas que quieren ver en un producto en particular. ¿Sí?
Las necesidades que estas personas van a tener, las van a ir marcando en forma de user stories. Y yo voy a estar haciendo estos cuadrados que son grandes y cada uno de estos cuadrados van a representar una user story. Y van a ir viendo que a medida que voy bajando, los cuadraditos van a ser cada vez más chiquititos. Esperen que este en particular, lo voy a tirar un poco más para acá, así el dibujo me queda bien. A medida que vamos llegando como acá al punto en particular que a mí me interesa, los cuadraditos los vamos haciendo cada vez más chiquititos. Y lo que vamos a hacer también es tratar de tener como un embudo, ¿sí? Fíjense que esto es en definitiva un embudo en donde vamos teniendo algunas cosas que son más grandes o más chicas, y va a haber acá una protección, ¿sí? Entonces, lo que va sucediendo es que nosotros tenemos historias, ¿sí? Que las vamos expresando como funcionalidad, tenemos un formato en particular respecto de cómo es que estas historias las escribimos para poder capturar todos los datos que queremos de la historia, y va a haber un momento en particular en donde, bueno, ok, tenemos un montón de requisitos, algunos están lo suficientemente refinados, otros no, tenemos que empezar a trabajar. Entonces, arrancamos el día 1, y el día 1 lo que vamos a construir es... y lo que vamos a tratar de hacer es, las historias que están bien definidas en nuestro backlog, las vamos a sacar, en realidad no es que las vamos a sacar, pero lo que vamos a hacer es incluirlas en este artefacto que vamos a llamar Sprint Backlog. ¿Sí? El Sprint Backlog, acá en este punto en particular, va a haber dos controles con los que cada una de las historias va a tener que pasar para que esta historia pueda estar adentro de un sprint. Una va a ser la definición de ready. Es decir, esta historia pasa por todos los requisitos que necesita para poder entrar en una planning. Y la segunda es que la historia pasa por la planning, el product owner la explica y el equipo la acepta. Entonces, ya que estamos diciendo, acá hemos mencionado dos roles más. Uno va a ser el product owner, que lo vamos a tener ubicado en algún lugar por acá, y le vamos a poner de nuevo, vamos a elegir esto, y vamos a elegir como por acá, y le vamos a poner ojitos ahí, y va a estar sonriendo. No le pongo pelo porque puede ser product owner, varón, mujer, digamos, cuando nos pasa la quimioterapia nos tenemos todos pelados, entonces no importa si es varón o mujer, lo que estamos hablando de ese rol, y en algún punto en particular, como por acá, vamos a tener al equipo, perdón, vamos a elegir otro color, yo soy daltónico y aparte estoy medio ciego, así que vamos a tener el equipo que va a estar por acá, y vamos a tener por acá, y vamos a tener por acá, y vamos a tener un montón de personas, o sea, van a ser 7 más o menos, y para acá tenemos acá todo nuestro equipo. Bien, entonces, ¿cómo transcurre la planning? Que era una de las preguntas que nosotros teníamos. Esta persona que está acá, que juega Product Owner, ¿sí? Lo que va a hacer es, va a agarrar, va a tomar la primera historia, la que considera que es la más importante, y va a empezar a contarle al equipo de qué la viene, o sea, cuáles son estas cosas que nosotros vamos a estar esperando una vez que la historia esté terminada. El equipo va a hacer preguntas, el Product Owner las va a contestar, y a medida que todas estas preguntas estén bien, va a llegar un momento en particular en donde no quedan más dudas, y va a ser el ejercicio, vamos a necesitar hacer el ejercicio de que el equipo estime esta historia. ¿Acá estamos bien? La estimación sucede dentro de la planning. ¿Cómo es que el equipo estima? Hay varias formas. La que yo más vi en lo que es el ambiente laboral es usar una técnica que se llama poker planning. Poker planning básicamente es, planteamos todos a la vez, tiramos cartas, tiramos un valor. Si este valor no coincide, en general lo que hace el Scrum Master es preguntar al que estimó más alto y al que estimó más bajo por qué estimó tan alto, por qué estimó tan bajo. Y en el libro, digamos, lo que dice es, vamos a tener que repetir esta iteración de poker planning hasta que finalmente lleguemos a un acuerdo. Hay veces que tratamos de ir generando el acuerdo directamente. Digamos, vos te molesta subir, vos te molesta bajar, bueno, estamos contentos, listo, acordamos un puntaje. ¿Está? Y pasamos a la siguiente historia. Cuando frenamos, va a haber un momento en particular donde el equipo dice, bueno, ya está, ¿sí? Si no nos queremos tanto basar en el equipo dice y ya está, podemos apoyarnos en números. En general, una buena práctica es tratar de entender cuántos story points el equipo hizo el sprint anterior, el sprint anterior, el sprint anterior, y tratamos de seguir esa cantidad de puntos. Idealmente agregamos un puntito más, como para que el equipo tenga espacio para arriesgar y para poder hacer un poco más. Tal vez si mejoramos el proceso podemos meter un poquito más, si no, no.
De nuevo, si seleccionamos un montón de historias, seleccionamos 10, 15 historias, se nos caen una o dos historias, no hay problema, ¿sí? Por eso siempre se recomienda más bien tratar de tener muchas historias chiquititas, porque de última vez se cae una, el resto del compromiso que nosotros asumimos puede seguir en su lugar. ¿Estamos? Hay una pregunta, Agustín, ¿es referente a esto? Venga. Ahí, perdón. Lo que digo es, en ese momento en el cual se le pregunta al Product Owner cosas para que aclare sobre una User Story, ¿se anota en el momento, después se refina? ¿Cómo es esa mecánica? Cuando llegamos a la planning, todas las historias que vamos a tratar, en teoría ya están refinadas, ¿sí? El refinement sirve para ir eliminando ambigüedad dentro de las historias, ¿sí? Tal vez todas estas preguntas que pueden llegar a surgir, si tuvimos buena etapa de refinement, todas estas preguntas ya surgieron, y en la planning lo único que hacemos es entrar y punteamos, y no hay preguntas, punteamos y listo, ¿sí? Incluso las refinements se pueden ir trabajando para hablar con uno, con otro, etcétera, como para ir tratando de cubrir cuáles son las cosas que me van a preguntar en las refinements. Entonces, cuando entro a refinements ya tengo un montón de contexto respecto a qué es lo que me pueden llegar a preguntar los developers, los desarrolladores, los que construyen. ¿Estamos? Excelente. Entonces, una vez que tenemos el Product Backlog, ustedes seguramente habrán visto esto por todos lados, que en general todo el mundo, perdón, vamos a usar otro color, que en general todo el mundo termina dibujando como un gráfico que viene algo así, ¿no? ¿Vieron algo así? Bastante mejor dibujado, pero en definitiva algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Digamos, va a haber un loop, ¿sí? Que va a durar lo que nosotros digamos que dura nuestro sprint, y durante este sprint nosotros nos vamos a enfocar, y vamos a trabajar en esto que nosotros determinamos acá, que va a ser el compromiso que nosotros ponemos para nuestro sprint. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que va a suceder esto? En el ambiente laboral, esperen, que no me salió del todo bien, vamos a hacerlo un poco más linda. ¿Sí? Acá tenemos todos los días una meeting que se llama la Daily Meeting. Que en definitiva, la Daily Meeting sirve para que nosotros podamos sincronizarnos y podamos entender en dónde está cada uno, necesita algo de ayuda, tenemos que sincronizarnos, tenemos que hacer algo en particular, etc. Durante mucho tiempo se propuso este formato de qué es lo que hice ayer, qué es lo que planeo hacer hoy, cuáles son los impedimentos que tengo para terminar el trabajo que pretendo hacer. ¿Sí? En general, durante mucho tiempo se trató de hacer así. El problema que tienen las cosas que de golpe se terminan aplicando y quedan como de facto es que las repetimos sin entender bien por qué las estamos repitiendo y empieza a perder sentimiento, ¿no? Este Scrum y se transforma como en una manga de zombies siguiendo un conjunto de reglas que no sabemos por qué las estamos siguiendo. Entonces se pueden dar patrones del estilo, no sé, el Scrum Master dice, bueno, necesito tener el estatus de todos ustedes, y en realidad el Scrum Master no necesita tener ningún estatus, las personas del equipo no necesitan darle un estatus al Scrum Master, o sea, nada, empiezan a suceder cosas que no están buenas y que empiezan a generar como la sensación de que el Scrum Master está mandoneando al resto de las personas. Bien. Una vez que termina el sprint, nosotros tenemos algunas ceremonias que van a venir a meterse acá en el medio. Vamos a tener una para acá y una para acá. Y vamos a tener también una barrera de seguridad por acá, antes de decir, bueno, efectivamente hay... Esto no, esto quiero que sea de este color, esto quiero que sea de este color, bien. Y acá vamos a tener una barrera de protección. Esta barrera de protección que nosotros vamos a tener acá, en la mayoría de las buenas implementaciones la tenemos, que es la... Esperen que vamos. La definition of done. ¿Sí? Que en definitiva, lo que nosotros vamos a tener idealmente por cada user story es documentado cuáles van a ser los criterios que a nosotros nos van a decir, ok, esta historia la terminamos, está bien para continuar su flujo, para llegar a producción algún día, etc. Entonces, esto es fácil, digamos. En general en las organizaciones siempre se pone la persona que hace calidad, la persona que hace una cosa, la persona que hace tal otra, pero si nosotros tenemos una definition of done, no importa quién es que haga el chequeo, vamos y verificamos cuáles son todas las cosas que tiene que cumplir una historia. Esta y esta. ¿Las cumple? Sí, no. ¿Hay una que no cumple? No está listo. Necesita seguir trabajando. Entonces, acá tenemos la daily, acá tenemos la definition of done, nos falta poner como componentes sprint review y
retrospective. Entonces, en el sprint review lo que nosotros vamos a hacer es mostrarle a los stakeholders cuáles fueron, en realidad no mostrarle a los stakeholders, sino lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una ceremonia en donde celebramos qué es lo que hicimos y lo mostramos porque estamos orgullosos del trabajo que hicimos. ¿Sí? Entonces, idealmente aparecen los stakeholders, que son los que están interesados en ver cómo el producto avanza. Tal vez aparecen personas de otras áreas, tal vez aparecen personas de la organización en general que están por otros lados, pero también están interesados. Entonces, acá a mí me gusta que el review sea más bien como una celebración del trabajo que hicimos, ¿sí? En donde vamos a reivindicarnos y a felicitarnos a nosotros mismos. Entonces, entramos y mostramos cuál es todo el trabajo que hicimos. En general, lo que tratamos de hacer es, obviamente, si nosotros hicimos un trabajo que tiene, bueno, una cosa troncal y después tiene como muchísimas variantes, en general lo que voy a tratar de hacer es mostrar la cosa troncal. Y después las variantes las voy a explicar, pero no voy a mostrar absolutamente todo detalle que hice, no lo voy a mostrar todo. Voy a tratar de contar una historia y voy a tratar de mostrar que el valor que me estaban pidiendo que agregue está ahí. ¿Sí? Y seguramente del otro lado, desde las personas que van a estar viendo esto, también se va a pedir, digamos, tener un poco de interacción, tener un poco de información para retroalimentar nuestro ciclo, nuestro bucle, pero esta información que nosotros vamos a pedir como retroalimentación necesita ser información positiva, necesita ser feedback con el que nosotros podamos tomar y generar mejoras, y laburar mejor, digamos, tratar de entender un poco más la visión que tienen nuestros interesados sobre el producto. Había una mano levantada de André, me la bajó. Claro. Sí, no, quería que termines de explicar para preguntar. No sabía cuándo hacerlo. Ok, espérame, dame un segundito que yo estoy Sí, obvio. con el framework. Entonces, esto respecto al Sprint Review. Y digamos, vamos a hablar del producto. En la retrospectiva vamos a hablar del proceso. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para mejorar un poco, para mejorar un poquitito la forma en la que estamos trabajando. Obviamente, si hay algún tema personal particular que hay que ver, también se trata siempre de la misma forma. O sea, tratamos de encarar y esto tal vez es lo más complicado para plantear en las retros, y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta para coachear a sus equipos. Hay que tratar de hablar de el hecho despegado de la persona. Porque si yo puedo hablar del hecho, puedo encontrar una mejora. Pero si no puedo despegar el hecho de la persona, nos vamos a quedar en que tengo a alguien que me está haciendo algo a propósito porque es una mala persona y está en mi contra y no sé qué. Pero todo eso no tiene que entrar en la retro. En la retro nosotros tenemos que hablar de el problema que vemos y después discutir diferentes acciones de cómo tenemos que trabajar con ese problema. ¿Sí? Despersonalizarlo. A menos que tengamos que hablar de un tema en particular con una persona, pero si hay un tema con una persona, no sé si la retro es el mejor lugar para hablarlo. Cada equipo ve, yo no lo recomiendo, pero cada equipo ve, digamos. Hay veces que esta cosa, no sé si vieron Vikingos, pero a veces hacerle el águila de sangre a uno en frente de todos, como el castigo ejemplar, o de alguna forma exponerlo, de golpe tal vez genera algún tipo de, no sé. Depende de cada grupo. Yo en general, si hay un tema personal, me gusta tratarlo puertas para adentro, persona a persona, y en las retros tratar de hablar de cómo mejorar el proceso como proceso. Y hay una reunión más que sucede, que la mencionamos acá, pero no es parte de este ciclo en donde la daily tiene que suceder todos los días, el sprint review tiene que suceder al final del sprint, en la retrospectiva tiene que suceder al final del sprint, la planning, que no está puesta, pero la voy tirando como palabras como para que aparezcan, la planning, que es el punto de partida del sprint, también tiene que suceder, y estas tienen que suceder sí o sí como para tener una implementación sana de Scrum. Hay una ceremonia más que sucede más bien on demand, que es la refinement. ¿Cuántas refinements por semana hay? No hay un número, no hay una recomendación, esto es lo que haga falta, ¿sí? En la medida en que ustedes van a tener que enfocar, imagínense que termina nuestro sprint, y yo sé que mi equipo puede meter esta cantidad de puntos, ¿sí? Por lo menos tengo que tener refinadas esa cantidad de puntos para poder ejecutar la siguiente planning. Si tengo un poquitito más, mejor, pero la idea es, mi siguiente planning tiene que ser exitosa y efectiva, y para eso tengo que llegar con historias refinadas. Entonces, sí o sí voy a tener que refinar tantas historias como crea, en función de la capacidad que yo ya sé que tiene mi equipo,
mi equipo, el equipo de desarrollo, como para poder como para poder llenarles compromiso por 2 semanas, ¿no? Básicamente sería la intención. Hay unas cosas que titilan. No estoy mirando el chat. No estoy mirando el chat, así que si hay preguntas, manejémonos así, levanten la mano y en la medida en que tengo tiempo voy llamando para que vayan haciendo preguntas. El repaso del framework es esto, no tiene muchos más elementos. Estaba el tema de André. Sí, quiero tener la Sí, pero pregunta. estaba antes Agustín, porque él escribió en el chat y yo también, así que creo que va él primero. Es lo mismo, lo mío es cortito. La definition of done es única para todas las stories, ¿cierto? No necesariamente. Ok. No necesariamente. Vos podés tener, por ejemplo, qué sé yo, necesito levantar un ambiente de disaster recovery. Por ejemplo, esa puede ser una user story. Y Sí, después otra user story puede ser, necesito armar una pantalla de interacción entre clientes y proveedores. ¿Sí? sí. La de interacción entre clientes y proveedores seguramente va a tener un ítem en su definition of done que va a decir la pantalla tiene que cumplir con todos los requisitos que nos dio el equipo de diseño gráfico, el tamaño de letra, la font, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese set de reglas no va a aplicar para una user story que diga levantame toda la infraestructura del sitio para hacer disaster recovery. Okay. ¿Sí? Va a haber lineamientos que seguramente se sigan. Por ejemplo, todas las historias van a tener que tener algún tipo de chequeo de calidad. Pero el chequeo de calidad que puede llegar a tener una historia puede diferir del chequeo de calidad que puede llegar a tener otra historia. Entonces, ¿Y dónde se define cada definition of done? Vaya la redundancia. en realidad, la definition of done de una historia va adentro de la historia. Puede haber, digamos, varias cosas que se repiten, qué sé yo, todas las historias que sean tipo escribir código, tal vez tienen algo del estilo, todas las historias tienen que tener testing automático para verificar la calidad. ¿Sí? Tal vez puede haber cosas comunes así. Y después, si tenés que agregar alguna otra, la pones mismo en la historia. Ok. Gracias. De nada. André. Fer, sí, te quería consultar porque no me quedó claro, lo habías mencionado en una clase una vez y me lo dejé anotado. A mí me tocó hacer de Scrum en una daily y mi duda era si podía reemplazar esas 3 preguntas que habitualmente se hacían por una, y yo creo que una vez lo diste de ejemplo, pero no sabía cómo tenía que ser esa pregunta, con qué lo puedo reemplazar. Y me pareció haber escuchado que alguien lo reemplazó en una reunión que tuvo con vos por algo así como ¿por qué no estamos avanzando en esto particular? Y terminó la daily, digamos. ¿Es Es un ejemplo, correcto o no? sí, es un ejemplo que di yo. Son varios Sí, formatos de dailies que vos podés tener. Lo que es importante entender es, la daily es un punto de sincronización para que todo el equipo sepa en qué está el resto del equipo. Y lo que tratamos de hacer en la daily es maximizar la productividad del equipo. Entonces, ok, a veces sirve tratar de hacer este discursito común en donde, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? ¿Cuáles son tus impedimentos? Y si tenemos a toda la gente comprometida como se debe en la daily, si tenés un sí, impedimento, alguien te va a decir, pero espera, porque yo solo sé hacer, entonces te doy una mano, o estoy avanzando con esto, me cuesta, no importa, yo te lo reviso, o, che, necesito ayuda para algo que está ahí haciendo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, digamos, hay que ponerle un poco de cada uno dentro de la daily para sacarle el jugo. Si no, termina siendo como una declaración de en dónde estoy que no le sirve a nadie. Porque, o digamos, sea que solo cuando estén sincronizados los equipos tendría aplicación esa sola pregunta que destrabe y listo, ¿o los no? equipos están sincronizados siempre. Sí, pero si no están muy sincronizados, ¿deberías respetar a rajatabla las 3 preguntas o eso no tiene que ver? Si no están muy sincronizados, hay mucho laburo más para hacer que Claro, excede la daily. sí, sí, Porque lógico. seguramente no están sincronizados porque no están mirando los indicadores que tienes como para ir mostrando la información que Lógico. Ok, tienen, o no interactúan, digamos, las historias en las que están trabajando son tan independientes y tan aisladas y tienen tan poco que ver que lo que está haciendo claro, una persona no le interesa ni le afecta para nada a lo que está haciendo otra persona. claro, claro. Eh, Está bien, hay chequeos cruzados que tal vez deberían suceder, como para que se vincule más de una persona, que tal vez los chequeos cruzados no suceden. claro, Entonces, si el equipo no está sincronizado, el problema más chico que tenés es la daily. claro,
Claro. Sí, yo Sí, quería pero saber mirá, en qué contexto te había pasado eso de que entraste a una daily y te dijeron una sola pregunta y ya, estuvo bien, digamos. estaba coacheando yo a un equipo Sí. y ellos tenían ese formato de daily y les funcionaba. A mí me Ok. quedé como Estaría flasheado. bien, digamos. Y a ellos les funcionaba, movían el producto para adelante, el Ok. stakeholders estaban contentos, ellos estaban on time on budget, el producto estaba con calidad, Bien, el bien, Scrum bien. Master estaba contento, el equipo estaba contento. Ok, ok, perfecto. Gracias. Bien, de nada. A ver, tengo 1, 2, 3, 4 manos más levantadas. Ander, si la puedes bajar mejor, así tengo un poco más de visibilidad. Me la simplificas un poquitito. Germán. ¿Cómo te va, Fer? No sé si estaba Bien, yo bien. primero, yo fui uno de los últimos que levantó la mano, por respeto Ok, del resto. no sé qué decir. Si no, Ustedes que la fueron hago, viendo te el hago la chat, ¿quién pregunta viene yo. antes? Dale vos, Germán. Bueno, no, a ver, corto. Yo sé que mostraste, digamos, un paneo general del framework, lo hiciste bien, bien sintético, pero quería hacer un poquitito de doble clic sobre la planning, porque vos llegaste a mostrar hasta la Ahora lo parte vamos a hacer, es donde... parte de los temas que quiero encarar Ah, después. ok, ok, porque La quería entrar planning, a desmenuzar. Dale. la planning es el único tema que me pidió la audiencia para revisar. Los otros dos temas son temas que estoy proponiendo yo, así que quiero terminar esto rápido y entrar en ese tema. ¿Sí? Pero sí, ahora nos metemos en la planning. Dale. ¿Está? Gonzalo Ferrario. Sí, Fer, te hago una consulta. Me surgió la duda cuando mencionaste los temas de Definition of Done. Quería saber quién se ocupa dentro del team o dentro de algunos roles especiales de verificar que se cumplan esos criterios de aceptación. Lo decía el equipo. A veces puede ser un miembro del equipo y se asignan las tareas cruzadas. Siempre es buena práctica que el que escribe funcionalidad no haga control de calidad de esa funcionalidad. Básicamente porque caemos en un formato del estilo que levante la mano el que no vino, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para detectar qué es lo que no hice? ¿Y Es eso se imposible. designa? Claro, pero eso se designa, digamos, o es aleatorio en cuanto al equipo. O sea, En una, en una implementación sana, sí, no hace falta asignarlo porque cada uno sabe qué tiene que hacer, sabe que se acumularon muchas cosas en QA y hay que empezar a agarrar cosas y empezar a liquidar lo que es QA de cada una de las historias. Digamos, en una implementación sana no tenés que estar diciendo, este tiene que agarrar tal cosa, este tiene que agarrar tal otra. ¿Sí? Y en general tampoco sería demasiado necesario decir, che, yo no puedo agarrar esta porque la trabajé yo. Y es importante el tema de cruzarse en el testing, básicamente por esto que yo decía, o sea, si hubo algo que yo leí mal la especificación, o entendí mal, qué sé yo, y no lo hice, no voy a tener forma de detectar que hubo algo que no hice. Porque en definitiva, si lo detecto es, qué boludo, todavía no está terminada, me comí un cacho. Entonces, en general, por eso es que nos cruzamos los testeos. O sea, yo voy a poder testear lo que en mi cabeza sé que hice, pero nunca voy a poder encontrar algo que no hice, porque si no lo hice, no lo voy a probar, porque no lo hice, porque sé que no está. exacto. Y la joda de hacer QA es encontrarle problemas, como por ejemplo Ujú. cosas que tienen. Pero por eso está bueno cruzarse. Perfecto, Oh, clarísimo. bien. Baja la mano. Y Juan Pablo, gracias. Ahí yo lo que te quería consultar era cuál es la definición, la diferencia finita entre la definition of done y los criterios de aceptación, porque los dos van a estar siempre dentro de la historia de usuario al final. Yo pensé que el definition of done era algo más general. Los criterios de Sí. aceptación, vos agarrás los listás, y en la definition of done puedes decir, entre una de las cosas que vas a decir, vas a decir, por lo menos tienen que estar aceptados el 95% de mis criterios de aceptación. Ok. ¿Sí? Cuando vos hablas sobre criterios de aceptación, hablas en particular sobre cosas que tiene que hacer el producto o cosas que no tiene que hacer. Y en la definition of done podemos poner cosas más relativas al proceso. No sé, tiene que haber un testing automático, tiene que haber métricas que no bajen de determinado punto, tiene que haber, digamos, se tiene que mantener la calidad o la tenemos que levantar, tiene que haber 2 personas que lo hayan revisado, digamos, son como muchas cosas que tienen más que ver con el proceso y no tanto con el producto en sí. Ahí tenés la diferencia. Pero en definitiva, el acceptance criteria, cumplir con el acceptance criteria puede, y entre paréntesis debería, ser parte de la definition of done. Clarísimo. No está perfecto. Muy bien. Bájame la mano, por favor, Constanza. Sí, sí.
A ver, yo tengo una duda con respecto al refinamiento. El cliente nos pasa las historias de usuario antes de pasar al sprint, digamos, No, tiene que estar el el definition cliente no tiene por qué saber sobre historias de usuario. Las historias de usuario la genera- aparecen sí, cuando este muchacho empieza a trabajar. sí, exacto. Bueno, genera todas las historias de usuario, exactamente. Sí. Habrá un definition of ready con todos los prerequisitos que se requieren para poder pasarle algún sprint. Sí. Y el refinamiento, o sea, entiendo que en la planning es donde se baja a tareas. Quizá la historia de usuario se parte en varias tareas, dependiendo la duración de cada una, lo que se estime en el equipo. Ahí déjame que te interrumpa. Sí. Scrum en ningún lugar habla de tareas. ¿Sí? Esto que hacemos de subdividir en tareas lo hacemos como parte de una adaptación que sucede en las empresas que tiene que Sí. ver con empezar a tratar de traquear esta cosa de incertidumbre con cantidad de horas y progreso y todo eso. Pero Scrum Sí. no nos dice esto. De todos modos, en los lugares en donde yo estuve, la primera parte de la planning es esto que yo les estoy contando. La segunda parte de la planning sucede solamente con el equipo y hacen esto, subdividir la historia en accionables directos que se pueden asignar a una persona y esperar, digamos, que se ejecuten de principio a fin. Exacto. Está bien, ahí estamos de acuerdo, sí. Bien. Bueno, ¿el refinamiento en qué consta entonces? ¿Es en entender esa historia y tratar de plasmarla de una manera que todos la entendamos? Porque Exacto. después va a ser. Vamos a hacer una simulación. Yo vengo como Product Owner, esta es nuestra planning y bueno, la historia que quiero que trabajemos es, quiero empezar a manejar fondos comunes de inversión. Esa es la historia. Para Poder abrirle una forma de ahorro a los clientes de banca retail. Está bien, ahí tengo la historia, sí. Entonces Vamos a ahí, ver. ¿qué haces? Te falta bocha de información para poder encararla. Entonces esta Exactamente. historia, si yo tiro esta historia arriba de la mesa y le digo a los muchachos, bueno, a ver, ¿me hacen un par de preguntitas y le estimamos? No, de ninguna manera, porque tengo miles de preguntas para hacerle. Exacto, es como el mini alcance de esa historia. Esto no se ve en nada, o sea, lo único que sé es que vos querés fondo común de inversión, pero ¿cuáles? A riesgo, alto riesgo, bajo riesgo, solo con bonos, solo con monedas, con carteras mixtas, no sé, hay miles de cosas que empiezan a entrar ahí. Y empiezan, digamos, y hay que pasar por un proceso de entendimiento. Y tal vez este proceso, cuando yo digo quiero tener fondo común de inversión, tal vez no implemento fondo común de inversión todo de una. Tal vez implemento primero un plazo fijo con salida. Y después una cosa de bajo riesgo con diferentes monedas. ¿Entendés? Entonces, esa sucesión, tal vez empieza apareciendo en refinements. ¿Sí? Si yo tengo que hacer una split de una historia que es muy grande en dos más chiquititas, eso va a aparecer en refinements. Y vamos a ir haciendo preguntas, y vamos a averiguar, y tal vez hay una pregunta que el Product Owner no puede contestar, y si esa pregunta el Product Owner no puede contestar, y dice, me la tengo que llevar y preguntarle a alguien más, y se va y vuelve. Entonces todo ese proceso en donde vamos buscando más información y más información para que el equipo pueda construir, la llamamos refinement. ¿Sí? Está bien, es el alcance de la historia, digamos. Sí, pero no es correcto mirarlo como alcance, porque tal vez viene todo definido y en el momento de la construcción hay una parte que tal vez no la pudimos construir porque era muy difícil, pues nos dimos cuenta que mientras estábamos construyendo tampoco era tan importante. Sí, entonces, no le vamos a dar tanta importancia al alcance, porque vos tenés alcance, tenés algunas cosas respecto de cómo deben hacerse determinadas cosas, ¿sí? O nosotros vamos a decir, ok, alcance, vamos a hacer solamente fondos como una inversión de moneda, de cambio de moneda. Vamos a tener como un pool de monedas y listo, contra eso invertimos. ¿Sí? Ok, bueno, ¿qué moneda? ¿Cuándo? ¿A qué cotización? ¿En qué día tomamos la cotización? ¿Cuál va a ser digamos, la diferencia entre la compra y la venta? Todas esas son preguntas que, ok, el scope ya lo tenemos, porque son monedas, compramos y vendemos monedas, pero la realidad es que nos falta información respecto de la operatoria. Sí, tenemos que aprender un poco del negocio para ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces ahí, cuando tenemos que agregar más información en las user stories, hacemos refinements. Y hacemos todos los refinements que necesitemos. Ok. ¿Queda? Sí, sí. No te puedo dar la cara, así que no te puedo leer el lenguaje corporal para estar 100% seguro. Pero 100% seguro que quedó. Sí, sí. Joya.
Bueno, muchas gracias. Baja la mano, Andrea Varas. Mi pregunta es muy cortita. Bueno. Durante el sprint review, Ujú. ¿sería conveniente o sería una buena práctica alocar una tarea que sea, por ejemplo, preparar el review? Porque muchas veces puede pasar en que tenés que hacer algún tipo de presentación, de un PowerPoint, recabar datos para que tu aplicación funcione bajo todos los casos, digamos, cosas particulares. Sería bueno por ahí alocar, decir, bueno, la preparación de un sprint review y que alguien sea el encargado de hacerlo y alocarle tiempo a eso. Antes que nada, Marta, yo les voy a mandar esta imagen, así que no te preocupes. Si es que estaba sacándole foto a la tele. Yo después la mando, no te preocupes. Si tenemos que reservar el tiempo que nos toma preparar la demo, hay algo que está mal. Bien. ¿Sí? Digamos, en Bien. líneas generales, puede llegar a suceder que, no sé, hay alguna funcionalidad que cuando esté absolutamente todo terminado, funcione todo parejito, todo solito, pero cuando vamos entregando funcionalidad en el medio, tal vez hay un Excel que mantenemos a manopla como para alimentar de datos, qué sé yo. Bien. Está bueno que ese Excel lo vayamos preparando antes. En general, cuando tratamos de correr para armar una preparación, esa preparación sale mal. ¿Sí? O sea que tratemos de no correr cuando tenemos que preparar algo. Pero en definitiva, si la cosa tiene todos los mecanismos que tiene que tener, vos no vas a necesitar nada de esto, porque digamos, el código a medida que lo vas terminando, se integra solo, se despliega solo en un ambiente. Entonces, en definitiva, si todo el trabajo que se tuvo que hacer está bien hecho, no deberías tener ningún tiempo para prepararla. Hay veces que viene bien por una cuestión de digamos, poder del mensaje, digo poder no de posibilidad, sino poder de powerful, de tirar un mensaje poderoso, conviene preparar un poco el discurso, ¿no? Para ver, bueno, primero voy a mostrar esto, después voy a mostrar lo otro, qué sé yo. Ahí está bueno está bueno dedicarle unos minutos para pensar cuál va a ser el discurso, pero no debería tomar más de 20 un minutos, ratito. media hora. Exacto. ¿Sí? Entiendo. Sí, Bueno. sí. Liquidé todas las preguntas, expliqué el framework, que ve 40 minutos, venimos bien por ahora, ¿no? Excelente, veo dedos para arriba. Vamos a minimizar y vamos a abrir otro Paint. Hermoso. Y en este siguiente Paint, lo que vamos a tratar de explicar es la planning. ¿Sí? En realidad lo voy a tener acá, no sé si voy a tener que poner algo o no, pero por los dos lo tengo, porque en cualquier momento me pongo a dibujar, ya me conocen. Entonces, planning, ¿cómo funciona? Voy a traer este otro muchachito. ¿Cómo funciona? Arrancamos con esto. En realidad, cuando nosotros arranquemos con la planning, la realidad es que esto va a estar acá. ¿Sí? Y vamos a agarrar y ponerle. Empezamos a hablar de esta. ¿Sí? Entonces yo les cuento, bueno, esta historia tiene como propósito agregar una pantalla. Esta pantalla tiene que tener un listado de no sé qué, y cuando en el listado le pasemos por arriba con el mouse, se tiene que prender de un color y apagar de un color, como para indicar cuáles son cuál es toda la fila y que me simplifique la visualización de los datos. Y cuando le haga clic, se tiene que abrir una ventana emergente en donde se muestran todos los datos. Es una historia gigante la que estoy contando. Pero bueno, lo planteo así. Y ustedes agarran y me preguntan, por ejemplo, los clientes que tienen la cuota al día, ¿también tienen que aparecer en el listado de morosos? No, esos no, porque son morosos, no tienen que aparecer. Perfecto. Los clientes que aparecieron en el listado ayer, pero tienen el pago, pero el pago todavía no impactó, porque pagaron con cheque y todavía no lo cobramos. ¿Esos tienen que aparecer? Qué buena pregunta, la verdad que no lo pensé, pero bueno, eventualmente sí, porque es un pago, como es el cheque todavía no impactó en la caja, entonces, bueno, entonces que aparezca. Entonces empiezan todas esas preguntas respecto de qué es lo que vamos a tener que hacer efectivamente en esta historia que el equipo está con ganas de aceptar. Entonces preguntan una cosa, etcétera, 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 hasta que las preguntas se acaban. Y en general, cuando las preguntas se acaban, lo que les decía es, arranca este proceso de poker planning. Para hacer poker planning, a ver si encuentro alguna herramienta. A ver si hay alguna planning poker online. Start a new game. Estoy empezándolo, esto no pensé haciéndolo, no pensé hacerlo, así que me estoy metiendo. Bueno, en definitiva,
Pick your cards. Ok. Bueno, entonces, en definitiva, no me voy a poner a hacer una refinement con esto, perdón, una planning con esto, pero fíjense cómo viene esto acá. 0, 1, 2, 3, 5. Esto es la serie Fibonacci. ¿Sí? Y es la serie Fibonacci tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, terminamos de discutir todos los detalles que tenía una historia en particular. Digo, bueno, para mí esta historia va a ser un 8, por ejemplo. Y fíjense que todos los demás que están mirando aparece la carta así a la vuelta. ¿Sí? Como para que todos pongan su carta. Una vez que todos pusieron su carta, el que está oficiando Scrum Master viene acá y las da vuelta. ¿Sí? Entonces acá se sabe que yo voté 8. Y va a aparecer el voto de cada una de las personas que estuvo en la call y puso un puntaje. Acuérdense que cuando estamos en Poker Planning, punteando historias, nosotros punteamos las historias en Story Points, y los Story Points son una unidad inventada que de alguna manera intenta mezclar complejidad, cantidad de trabajo e incertidumbre. ¿Sí? Es muy útil cuando nosotros estamos en la parte de Poker Planning pensar en el concepto de estimaciones relativas. Es decir, si yo hace un sprint o hace 2 sprints punteé una historia con 8, se supone que esta historia que estoy punteando con 8 es comparable con aquella otra. ¿Sí? Yo en una época, no sé si con ustedes les hice la analogía de el juego de los animales, de bañar un elefante, de bañar un tigre, de bañar un león, etcétera. No. Ahí veo sí, Agustín, se ve que Agustín estuvo más en las clases. Bueno, en definitiva, imagínense, yo les tengo que decir, ustedes son todos empleados de un zoológico y el trabajo de ustedes es bañar a los animales del zoológico. ¿Sí? Una vez en un curso me salió una persona que sí, que bañaba animales y me cagó toda la dinámica. Pero bueno, en este caso espero que no. Y si hay alguien que haya trabajado bañando animales en un zoológico, le pido por favor que mantenga silencio durante 25 segundos que termine el ejemplo. Entonces, doy por obvio, por esto que acabo de decir, que ninguno trabajó bañando animales en el zoológico. Ninguno podría saber demasiado de la complejidad respecto de bañar uno o bañar otro. Ninguno podría saber, tipo, si va a terminar siendo más difícil o más fácil bañar un tigre o bañar un elefante. El elefante pareciera ser que es mucho más trabajo, más fácil. El tigre pareciera ser menos trabajo, más difícil. Pero lo más probable, o por lo menos esto es algo que yo me siento capaz de convencerlos a ustedes, lo más probable es que bañar un tigre y bañar un león, sin saber qué tan difícil es bañar un tigre o bañar un león, sea un esfuerzo más o menos parecido. ¿Sí? Entonces, esto de tener estimaciones relativas es importante justamente por eso. Vamos a tratar de apoyarnos en lo que ya hicimos, aprender de lo que ya hicimos y tratar de traer esas experiencias para estimar las cosas nuevas que nos toque hacer. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Claudia? Sí, mi pregunta, me quedé cuando vos hablábamos de la tarjeta y vos decías, bueno, un listado de morosos y surgen las distintas preguntas. Mi tema es, esto viene a reemplazar, o sea, todas las preguntas y las dudas se escriben en las tarjetas, reemplazan, digamos, lo que era la tradicional especificación funcional. Todas estas dudas que surgen, no sé, el product owner vino y dijo, necesito un listado de morosos. Y empiezan a surgir las preguntas, lo que vos dijiste, si fue moroso, si lo pagó y no aparece Sí. en el listado de ayer, bueno, eso, se documenta en la tarjeta, cubre la especificación funcional tradicional. Es una buena pregunta. Y en parte sí. Hay una parte que no, y que la tenemos que entender como este cambio de mindset, como este cambio de mentalidad. La especificación esa funcional la vamos a reemplazar con la nota que nosotros dejemos en la tarjeta más la conversación. La conversación es muy importante. Es súper importante que suceda. Después va a depender cómo cada equipo documenta esa conversación. Pero en realidad esa es la parte más importante. Que nos juntemos y que charlemos y que entendamos cara a cara qué es lo que tenemos que hacer y por qué. ¿Sí? Me parece que esto la especificación funcional a veces la tiene, a veces no lo tiene. Pero cuando trabajamos con metodologías ágiles, en particular con Scrum, es súper necesario. Okay. ¿Sí? Germán, me interesaría entender de vos, que sos el que está trayendo el tema de meternos en el detalle de la planning, qué parte tal vez queda medio renga como para hacerle foco.
No, mi pregunta era justamente sobre la parte 2 de la planning. Era una vez que ya tenemos estimadas, por así decirlo, o puntuadas las historias, ¿cómo se empiezan a, si querés, desmenuzar, no sé si es el término adecuado, en tareas donde a cada esa tarea realmente después le terminás poniendo un esfuerzo finalmente en horas? Como vos bien dijiste, salís de Scrum, si querés, pero en la práctica entiendo que se termina realizando eso. Y una duda que tenía te la complemento, de toda la teoría que leí, es entender si esas tareas en las cuales vos podés subdividir cada una de las historias tienen que tener una duración máxima de un día. Una duda que me quedó y nunca la pude dilucidar. Bien, en principio, las tareas no tienen por qué tener una duración mínimo máxima. Sonaría raro que haya una tarea, ponele, si vos agarrás y decís, bueno, esta historia la voy a matar en 3-4 días, sonaría raro que una de las tareas te tome, no sé, el 70% de la duración de lo que pensás gastar en términos de tiempo para meter tu user story. Puede suceder, pero daría la sensación de que, digamos, hubo algo más que faltó subdividir. La realidad, para mí, digamos, esto también lo discutí bastante, hay quienes no estiman absolutamente nada, quienes estiman todo en puntos, quienes estiman todo en horas, quienes estiman en puntos, pero ahí tienen una formulita para decir, bueno, en realidad estimamos en puntos, pero un punto es un día, 2 puntos son 2 días, hay cosas así. A mí me gusta esta combinación de estimamos las user stories en puntos y estimamos las tasks en horas para poder hacer un mínimo ejercicio de capacity planning. ¿A qué me refiero con esto? Yo agarro y descompongo todas mis historias, ¿no? Ponele que yo vengo con todo mi equipo, viene metiendo, no sé, consistentemente 25 puntos todos los sprints. Pero tal vez estos 25 puntos son historias que vienen con incertidumbre y vienen con mucha complejidad, pero cuando es incertidumbre, preguntás y desapareció la incertidumbre. Cuando es complejidad, un día te despertás a la madrugada y se te ocurrió cómo hacerlo. Pero cuando es mucho laburo, y es mucho laburo, no tenés nada que hacer más que sentarte, hacer el trabajo. ¿Sí? Entonces, si lo que vos empezás a detectar es que tus user stories son muy grandes porque tienen mucho laburo, lo vas a ver en tu descomposición, y cuando tengas todas tus historias descompuestas en tareas, vas a poder hacer un ejercicio y vas a poder contar cuántas horas necesitas, porque tenés todo descompuesto en tareas. Entonces ahí, en general, el día 1, cuando ya tenés toda la descomposición de tareas hecha, si estás por arriba del 80% de utilización de la capacidad de tu equipo, lo más probable es que no llegues. ¿Sí? Porque digamos, 80%, tenemos un 20% para que los pibes conversen tal vez entre ellos, y que va al baño, y que le tocó el timbre de la puerta el de Mercado Libre que te trajo un paquete, y que no sé qué, hay tiempos que se pierden. En general se calcula, digamos, productivo neto, en general las organizaciones que yo estuve, se estima como que está entre el 60 y el 70%, no podés producir mucho más. Porque aparte todas las empresas hoy por hoy te piden que además del laburo que vos haces, hagas un guiño más, bueno, el extra mile le llaman algunos, objetivos stretch le llaman otros, pero como que te piden que hagas algo más que tu trabajo. Y ese algo más lo tenés que poder hacer en el día. Entonces, ese tiempo lo sacás de algún lado. Por eso es que no se cuenta que el día de cada persona es de 8 horas netas, sino que tal vez contamos que son 6 horas, 6 horas y media, una cosa así. Como para darle un poco de chamuyo. Sí, pero digamos, el ejercicio de hacer la estimación en horas de las tareas te ayuda, si tenés ganas, a hacer un ejercicio de capacity planning. Está bien. Y esas horas, perdón que te tomo un poquito más, y esas horas donde vos recién mencionabas del equipo, no son justamente, si vamos a la tradicional, a horas de desarrollo, porque son las horas que le va a llevar al equipo a hacer desarrollo, a hacer testing, a hacer documentación, digamos, todo ese paquete de tareas está incluido todo. Totalmente. Lo que pasa es que para mí, si es requerimiento entregar mi producto con una documentación X, la verdad que si me gasté 1 hora escribiendo esa documentación que es necesaria, o escribiendo la funcionalidad que también es necesaria, no sé, porque son los 2 términos sanitarios. O
O sea, vos imaginate, qué sé yo, yo no me sentaría nunca en un inodoro que no tiene tabla, y no me sentaría tampoco en un inodoro en donde no puedo tirar la cadena. Entonces, si no tengo esas dos condiciones, está inusable directamente. Y acá pasa algo parecido. Gracias. De nada. Y perdón por el ejemplo escatológico, pero no sé, lo primero que se me viene a la No, cabeza. está claro. Agustín. Perdón, primero voy a pedir perdón por la ignorancia, pero no sé, hay muchos que acá vienen del área de sistemas, sé que hay gente que no. Inclusive yo he visto a la socia principal de Atlassian, que es Lucía, que tiene más tableros Trello que nadie nunca ha visto en mi vida. Y por suerte nos mostró ejemplos de su tablero y estuvo buenísimo, pero ella no se dedica a sistemas, entonces las historias que yo vi de ella no me representan, o por lo menos no me sentí representado. Y después, recién como dijo Claudia, sí, nosotros por ahí estamos más acostumbrados a ver alcance funcional, casos de uso, diseños de pantalla, hay un montón de cosas. ¿Vos podrías mostrar o graficar de alguna forma mejor una user story bien detallada, bien concreta? No hace falta hacer un monstruo de user story, pero algo como para saber qué nivel de detalle tiene, para después ver qué es lo que le queda al equipo para que una vez que empieza el sprint defina y o haga o defina las tareas que hay que hacer para cumplir con la user story o lo que fuera. Totalmente. Yo te voy a capturar algunas de las que tengo en mi laburo. Voy a hacer alguna captura de pantalla y la voy a mandar, como para que la tengan. Pero de todos modos, hay un par de cosas para tener en cuenta para que se entiendan. La primera cuestión es, si bien nosotros documentamos las historias en tarjetas y todo esto, creo que esto ya lo dije, pero lo voy a volver a decir porque me parece pertinente volver a aclararlo. La user story es la funcionalidad que nosotros entregamos. Y la tarjeta que nosotros tenemos es la manera que tenemos de documentar que hay algo que se está haciendo. ¿Sí? Entonces, independientemente de que está bueno tener buenas técnicas y tener buenas prácticas para escribir user stories y que quede toda la documentación que tiene que estar y que estén todos los datos que tienen que estar, etcétera, 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 siempre enfoquemos más en hacer las cosas, no tanto en documentarlas. ¿Sí? Esto no quiere decir no vamos a documentar nada, sí quiere decir la documentación que escribamos que sea soporte de algo que vamos a tener que hacer. O sea, en especificaciones funcionales, muchas veces me pasó que había líneas en el documento en el chorizo de especificación funcional que yo recibía, que había líneas que yo podía ignorar y no había problema, no me perdía información. ¿Sí? Si eso pasa en una user story, hay un esfuerzo que se hizo de más. En general, todo lo que está en la user story es por una pregunta específica que apareció. Nadie asumió que esto es información que le puede venir bien a alguien. ¿Sí? Entonces empezamos a construir la user story desde el titulito. Como usuario quiero tal cosa, ¿por qué tal otra? ¿Sí? Y en función a eso, le vamos agregando data en los refinements, en los intercambios, cuando nos vamos y volvemos. Jira, que es el producto que yo uso, tiene un lugar como para hacer preguntas y respuestas ahí en la user story. Jira incluso tiene para que vos le puedas hacer upload de documentos, si querés, no sé, hacer dibujos de pantalla o algún diagrama de flujo que quieras meter en la historia, todas esas cosas las puedes atachar y las subís ahí. Okay. ¿Sí? El otro punto, bueno, respecto de esto, es esto, vamos construyendo de a poco, ¿sí? Y vamos agregándole data de a poco a la user story. Y va creciendo en las veces que la vamos refinando, y la productora se la lleva, y va y habla con uno, y habla con otro, y en función de las cosas que habló, agrega más notas, y tal vez habla con un tercero, y trae, no sé, un diagrama de cómo se integra el sistema que es primo de nuestro sistema, de cómo se integra con esas otras dos cosas, y trae y nos baja esa información porque tal vez nos resulta pertinente, porque nosotros le pedimos algún ejemplo de alguna otra integración parecida, etcétera. ¿Sí? Pero en definitiva te vas a dar cuenta que empieza con el título y después en la medida que empezamos a laburar y a manosear esta historia, empieza a agregar más y más y más y más data. ¿Bien? Sí, perfecto. Ok. Respecto de la planning, ¿tengo alguna pregunta más? No, estamos bien. Bueno, quiero saber, me acuerdo que hubo una alumna que preguntó en la clase pasada sobre el burn down chart. Quiero tenerla de protagonista en esta parte porque vamos a ver ahora un par de diagramitas. ¿La tenemos con nosotros, a esa señorita? Señora, tal vez.
Acá estoy, acá estoy. Ahí va. ¿Te jode prender la cámara? ¿Así te puedo hablar directamente? A ver, dame 2 segundos que me peino, porque la verdad que no tenía previsto prender la cámara, pero dale. Pero hacé como yo, que entré despeinado, no te preocupes. Dame un segundito. Ahí vamos. Listo. Muy bien. Bueno, Victoria, entonces, vamos a ver dos gráficos que son los que más rápido voy a poder explicarte. Hay un tercero que se usa más en el mundo de Kanban, que no vamos a estar viendo, pero si en algún momento pensás que necesitas un poco más de data, lo podemos incluir y tal vez lo vemos offline, etc. Pero bueno, el primero que vamos a revisar es el Burn Down Chart, ¿sí? Que vamos a tener, en general lo que nosotros tenemos es un gráfico que va a tener en los ejes X, vamos a tener, en el eje de las X vamos a tener tiempo, y en el eje de las Y vamos a tener puntos, ¿sí? Entonces, lo más probable, vamos a empezar con un ejemplo, después te vas a dar cuenta cómo ir customizando este gráfico a tu interés. Lo que vamos a tener es esta duración, en general, van a ser 2 semanas, ¿no? De entre acá y acá, vamos a tener 2 semanas, ¿sí? Entonces, se supone que cuando nosotros arrancamos el Burn Down Chart, vamos a arrancar desde acá, que es el punto inicial, y vamos a tener una línea ideal hasta acá, ¿sí? Esto es ideal, ¿no? Entonces vamos a ponerlo punteadito como para que se entienda que es una línea ideal, esto tiene que ser punteado. Creo que hay una forma mejor de hacer líneas punteadas en Paint, pero en lugar de buscarla, prefiero hacer esto, que ya queda todo súper punteado y listo, ¿sí? Este es el trend ideal para un burn down chart, ¿sí? ¿Qué significa ideal? Vos fíjate que el equipo tiene una velocidad, el día 1 quemó una cantidad de puntos, el día 2 también, el día 3 fue quemando puntos, todo parejito. Fíjate que la recta en realidad es una función que siempre tiene la misma pendiente, entonces va consumiendo puntos de forma constante hasta que termina el sprint, y cuando llega al final del sprint consumió 0. Perdón, consumió todos los puntos, es decir, quemó todos los puntos, por eso burn down, entregó valor por todos los puntos que se comprometió, y si tenemos un gráfico que coincide con esta línea de tendencia, vamos a estar perfectos y vamos a tener una implementación demasiado buena. También, digamos, esto también es otra de las cosas que en algún momento hicimos. Un equipo que cumple el commitment sprint tras sprint, para mí es un equipo que no está arriesgando demasiado. Pero bueno, nos meteremos en eso más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El equipo empieza a trabajar. Vamos a hacer el ejercicio con poquitos días como para poder terminarlo un poco más rápido. Voy a agarrar el negro y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. ¿Sí? Entonces, el sprint arranca acá. ¿Sí? Y digamos que acá vamos a comprometer, no sé, vamos a poner acá, comprometimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos compromete mi equipo, ¿sí? Entonces vamos a agarrar y vamos a decir, si tenemos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a poner 7, 8, ¿sí? Tenemos 8 puntos y 8 días, se supone que mi equipo va a tener que quemar un punto por día. Entonces, en la primera daily, nosotros vamos a agarrar, en la daily del día 2, en realidad, vamos a agarrar y vamos a chequear, y vamos a decir, che, ¿cómo nos fue? ¿Quemamos puntos? No, qué sé yo, no, tuvimos un punto, nos atrasamos con no sé qué. Bueno, ok, entonces al día 1, el punto que nosotros vamos a tener, espera que agarro acá, pimba, el punto que vamos a tener va a estar tipo por acá, ¿sí? Espera que vamos a usar acá. El punto que vamos a tener va a estar más o menos por acá, ¿sí? Porque fíjate que pasó un día, pero en realidad no quemamos puntos. Entonces tenemos una línea ahí, ¿sí? Gracias, terminó la daily, papá. Día siguiente, estamos acá. Bueno, ¿cómo fue con esa historia? Bueno, sí, mira, quemamos un punto y también quemamos 2 puntos más. Entonces, en realidad, al día 2 estamos por acá. Muy buen trabajo, voy a decir. Che, bueno, entonces venimos acá y hacemos la liñita para acá. Bueno, levantamos la daily, gracias, capo, listo, nos fuimos. Siguiente día. Che, bueno, ¿cómo fue? No, bueno, no pudimos terminar nada, no sé qué. Bueno, qué problema. Entonces venimos acá y pimba, va la línea acá. ¿Sí? Y así, en función a los puntos que el equipo va quemando,
vamos dibujando el burn down chart a medida que va pasando el sprint. Cuando tenemos herramientas automáticas, el burn down chart se genera automáticamente. Entonces, una práctica, yo esto lo aprendí de un Scrum Master con el que trabajé, es arrancábamos la daily y él lo primero que hacía era mostrar el burn down chart. Y decía, así estamos. Entonces, en general, digamos, cuando el burn down chart se parecía más a esto que estamos viendo, tal vez no lo mostraba. Era bastante más frecuente que lo muestre cuando nuestro burn down chart lucía más o menos así. ¿No? Que pasaban 4 o 5 días y no avanzaba. Entonces decía, va, así estamos. Oh, bueno, qué drama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos algo así, bueno, seguramente vamos a ir haciendo así, vamos a tener así, y llegamos. ¿Sí? Este es un sprint que estuvo bien. ¿Sí? A veces estuvimos por arriba, a veces estuvimos por abajo, pero más o menos estuvimos bien. Si tenés ahí como una recontra meseta, es rarísimo. Si de golpe tenés la línea de puntaje que sube, es rarísimo, porque significa que alguien te metió scope adentro de un sprint. Pero en definitiva, burn down chart es este. ¿Alguna pregunta? Sí, esto te sirve sobre todo con un equipo maduro, ¿no? Que ya está familiarizado con estimaciones y con puntos. Yo lo No estoy necesariamente. pensando. Cuando el equipo no está lo suficientemente maduro, a vos el burn down chart te sirve como para empezar a ver en qué áreas el equipo tal vez no está tan maduro y la verdad es que conviene hacer algún tipo de ejercicio. Que, por ejemplo, de golpe vos te vas a dar cuenta que si el equipo estimó mal, vas a tener como mucha meseta. Entonces eso tal vez vos vas a agarrar, vos como Scrum Master, vas a agarrar en la planning, tal vez te metés y dices, che, ¿se acuerdan que en realidad cuando hicimos las estimaciones tuvimos tal problema y tal problema y tal problema, que lo pudimos observar con datos en el burn down chart? Bueno, pongámosle un poco más de pila de estimación, ¿por qué no hacemos un poco más de preguntas? Vos ahí tal vez podés levantar cuáles fueron los issues que fueron teniendo, por qué se fue retrasando esto, y tirándolo arriba de la mesa, como acuérdense que a nosotros se nos retrasó por este motivo, se nos retrasó por este otro, va a haber, estamos bien, es comparable, digamos, siempre viene bien desde el lado del Scrum Master, y esto, digamos, yo te lo recomiendo después de haber observado otros Scrum Masters trabajando, yo como técnico, los Scrum Master como Scrum Master, siempre desde una posición de humildad. Porque el tipo técnico o la mina técnica, cuando te le estés metiendo, cuando le estés cuchareando el plato, se va a dar cuenta. Entonces, siempre con humildad, siempre, che, ¿estamos seguros? ¿Por qué no miramos esto? ¿Se acuerdan cómo fue el sprint pasado? Alguna cosa así como para tratar de incomodar desde la pregunta. No tratando de imponer, porque ahí vamos a tener algún tipo de pushback del equipo, de resistencia. ¿Sí? Estás en Sí, mute, pero perfecto. estás moviendo la cabeza así, Ahí así va. que asumo que estamos bien. Respecto del burn down chart, Sí. ¿alguna pregunta más? Ahí vamos, Néstor, ahí vamos, te estoy viendo. Respecto al burn down, sí. Cuando tenés, por ejemplo, dentro de un sprint algunos requisitos que en realidad son analizar integración de determinada herramienta con determinada herramienta, que el análisis Sí. es muy difícil de estimar. Sí. ¿Cómo lo incluís en el gráfico? Acá lo que se hace, digamos, hay un tipo en particular, de nuevo, esto escapa a lo que es Scrum y tiene más que ver con cómo se implementan las organizaciones. Hay un tipo de historia que mucha gente usa que se llama Spike. Y lo que nosotros hacemos con un Spike es, che, tenemos que hacer esto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No tengo ni idea. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos a una persona y la ponemos un día a investigar. Y después de ese día de investigación va a tener algo. Entonces lo que vamos a hacer después es, ¿metemos otro Spike porque a la investigación le faltó una pata o estamos listos como para movernos? ¿Sí? Y en general ahí sí, tratar de asignarle al Spike, no sé, o sea, ahí tal vez si querés llevar todas las estimaciones de tus sprints, perdón, todas las estimaciones de tus user stories en puntos, en ese punto en particular sí te conviene tener un paralelo de cuántos puntos termina siendo, cuántos puntos son, cuántos días de investigación. Pero solamente por eso, porque en el Spike, digamos, ¿cuánto puedes estar investigando la teoría de la relatividad? O sea, puedo estar toda mi vida estudiando. Digamos, Stephen Hawking, que tiene el cerebro 10 veces más grande que el mío, estuvo toda su vida. Yo puedo estar muchísimo tiempo más. Entonces lo que hacemos es tratar de investigar. Ponemos un periodo de tiempo en el cual le metemos rosca y tratamos de sacar insights de esa investigación. Entonces en el sprint que viene hacemos, ok, ¿es suficiente?
Sí, bueno, punteemos la historia. No podemos puntear la historia, y bueno, tal vez nos hace falta más información y tenemos que meter otros pipes para seguir investigando. ¿Sí? Awesome. Néstor. Yo tengo dos dudas Sí. con respecto a lo que estamos viendo y que en algún momento las pregunté, pero no lo logro visualizar. Dale. Es decir, acá nosotros estimamos un esfuerzo que tiene que ver con cuántos story points voy a quemar en el sprint. Sí. Y acá veo que uno va midiendo, es decir, lo que resta en realidad, o sea, lo que ya consumí con lo que se resta. Sí. Me está faltando que, o sea, de lo que no es Scrum, ya sé que por ahí no aplica, ¿cómo puedo saber el estimado versus lo consumido? ¿Sí? Nosotros estimamos una story point con 8. ¿Cómo puedo saber si dio 8, si en realidad si estoy baneando al tigre o estoy baneando al elefante? Que eso no lo puedo No. visualizar. Lo que sucede acá es, en principio, el proceso de estimación es estimación. Uno, con la información que tiene, que en general es insuficiente, tira un bolazo y le trata de pegar. Sí, pero para mejorar esa estimación, ¿cómo puedo hacer si no puedo medir? Bien. Para mejorar esa estimación, vos agarrás, si querés, podés ponerte un punto de chequeo en tu retro, en donde decís, che, esta historia era un 13 y en un día la tenía terminada, ¿qué pasó? No, y ahí lo que puede suceder es, era complicadísimo y estuve buscando, encontré un ejemplo de código a las 3 de la tarde ese día, que no tenía ni idea si iba a andar, lo puse, anduvo, le di rosca, anduvo, lo terminé. Entonces tal vez era complejo, tal vez no sabíamos cómo hacerlo, y bueno, apareció ahí porque apareció ahí. Tal vez lo que conviene hacer es, cuando tenés una historia muy grande, ya un 8 es grande, un 13 también, empezar a preguntar, che, pero ¿por qué es un 8? ¿Es mucho trabajo? ¿Es complejo? ¿Es incertidumbre? Y cuando en general, cuando es complejo o es incertidumbre, y de golpe tal vez un flashazo de talento te liquida la historia y terminó. Y me costó re poquito, pero era un 13 y sí. Porque en realidad era un 13 porque había un montón de, digamos, era un 13 porque me tiraste en el medio de la selva con un cuchillo entre los dientes y me dijiste salir de la selva. Y yo te estimé como que caía en el medio de la selva y en realidad vos me tiraste en el helicóptero casi en el borde. Y yo qué sabía, yo estaba preparado para lo que venga, pero terminó siendo mucho más fácil de lo que parecía. No tenía forma de saberlo en el momento que estimamos. Pero De lo que todos estás estimando modos, son horas. ¿Cómo? Digo, lo que estás estimando en ese caso son horas, porque para mí la estimación también tiene que ver con la complejidad. O sea, asumamos de que no todo el equipo tiene el mismo expertise. Pero bueno, la estimación tiene que ser en story points de la misma forma. Digamos, van a ser 5 puntos, la tome quien la tome dentro del equipo. Lo que pasa es que si yo tengo 25 años de experiencia programando y tengo 10 años trabajando en el proyecto y me recontra sé el negocio, me recontra sé la complejidad, me sé un montón de cosas, esa historia que punteamos con 5 story points, la agarro yo y en medio día la liquido. La agarrás vos y toma 3 días. Pero son 5 puntos, de todos modos. El trabajo que va a tener que detectar el Scrum Master es ¿por qué a mí me toma mediodía y a vos te toma 3? Bueno, tratemos de que a vos, Néstor, te tome el siguiente sprint, en lugar de 3 días, te tome 2,5. Y el siguiente sprint que te tome 2. Y el siguiente sprint, 1,8. Y el siguiente sprint, ¿entendés? Y nos vamos acercando así. Y tal vez nunca llegamos a que los dos nos tome lo mismo, pero nosotros lo que tenemos que ver es cantidad de trabajo, complejidad, incertidumbre. Y en base a eso punteamos. Una consulta, y en el refinamiento no hay algún tipo de Esperame un análisis. segundito porque quiero terminar con Néstor primero. La otra que venía de la mano es, una vez que yo hice este ejercicio, digo, y por ahí tiene que ver con la herramienta que uno utilice. Esa user story la agarraron 2 participantes del equipo y no tengo forma de medir el esfuerzo quién lo hizo, por lo menos con este gráfico o con lo que vimos hasta ahora. Bien, te voy a contestar. Yo soy muy fanático de Seinfeld y te voy a citar una frase de Seinfeld antes de darte la pregunta. Y en la frase de Seinfeld dice, los judíos son las únicas personas que pueden contestar una pregunta con otra pregunta. Como yo soy judío, te voy a contestar con una pregunta. Vos me preguntás, ¿cómo traqueo eso? Y yo te pregunto, ¿para qué querés traquear eso individualmente?
si en realidad vos lo que tenés es un equipo que empuja como equipo y que deberías evaluarlo como un equipo? ¿Por qué tanto foco en quién es el que lo hizo? Bueno, tenés la suerte que yo también soy judío. y lo que Esto te es lo que diría se es que llama sí. Stack Overflow, Fernando. ¿Cómo? Es lo que se llama un Stack Overflow. Esto es un loop hasta que revienta. Judío, pregunta, ¡plá! Es tremendo. No, pero en definitiva, la conclusión es esta, o sea, no tendrías por qué estar fijándote quién fue el que hizo el esfuerzo. De todos modos, todo esto lo tenés en el tablero, porque en el tablero seguramente alguna persona la tiene asignada, no sé, en el repositorio de código, en donde se guarda el código, vas a poder ver quién lo hizo, dirás git blame, git show, vas a Pero encontrar Scrum no lo después. mide. ¿Cómo? Scrum no mide eso. ¿Scrum no mide? Claro que no. Porque no tenés que olvidarte de la individualidad. Yo, uno de los problemas serios que estoy teniendo en mi cabeza con Scrum, en general, con metodologías ágiles aplicadas en las compañías, es que nosotros buscamos generar equipos altamente performantes, equipos que sean coercitivos, que tengan buena interacción entre ellos, no sé qué, pero evaluamos a las personas individualmente. Entonces, tal vez dentro de un equipo, que el equipo la rompe toda, hay uno que se lleva un bono de 3 sueldos y otro que no se lleva nada a la casa. Entonces, ¿para qué hicimos tanto trabajo con los equipos si en realidad lo que hacemos después es evaluar individualmente a las personas? O sea, si nosotros estamos evaluando individualmente a las personas, va a haber un punto en donde ese egoísmo va a salir para arriba. Es decir, tenemos dos cosas para hacer, ¿sí? ¿Qué hago? Tipo, lo que es importante para el equipo o lo que hace ver bien mi propia métrica para agarrar el bono de fin de año que rompe y hace el jackpot y todo eso. Muchas veces voy a decidir por el equipo, pero alguna vez voy a decidir para tirar agua para mi molino. Y ese es un problema, esa es una disfuncionalidad en el equipo. ¿Se entiende? Porque ahí tenés como intereses cruzados. Tenés, por un lado, incluso te lo baja la compañía, por un lado la compañía te dice, piensen en hacer equipos que sean súper poderosos, que sean una unidad, que sean indestructibles, que sean como una familia, que se quieran, que coman asado los fines de semana, todo eso, y hablamos del equipo, pero después cuando me fijo cuánta guita le voy a tirar a uno de premio, es individual. Entonces estoy dando yo como compañía un mensaje cruzado. Porque si tanto estoy rompiendo con que tiene que haber un equipo de todas las características que ya dije, y te estoy viendo a vos, Victoria, que estás haciendo así cada vez que digo, no quiero que hacerte de nuevo mover la cabeza diciendo que sí otra vez. En definitiva, hay otro mensaje que tiro que es digo, bueno, pero va a haber un momento donde se van a tener que cagar a todos sus compañeros y van a tener que empezar las métricas de ustedes. Está raro. Eso es, digamos, hoy por hoy en donde está mi proceso de pensamiento respecto de organizaciones y metodologías ágiles. Bien, gracias. De nada. Bueno, y nos queda un gráfico más que para mí es súper útil, que es el... Vamos a escribir un poquitito. Este es el burn-up chart. La primera diferencia entre estos dos gráficos, bueno, obviamente, uno va a tener, el burn down tiene línea para abajo, el burn up obviamente va a tener línea para arriba. Independientemente de esa diferencia, otra diferencia que también tiene es, el burn down tiene sentido adentro de un sprint. El burn up tiene sentido durante todo lo que es el desarrollo de todo el producto. ¿Sí? Entonces, voy a retomar este grafiquito como para decir, bueno, tengo toda esta cantidad de laburo que yo sé que inicialmente voy a querer hacer. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá voy a tener, en este eje voy a tener puntos y en este eje voy a tener tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, mi punto de partida va a ser por acá, ¿no? En donde tengo todos los puntos que empezamos a trabajar. ¿Sí? Pero bueno, de golpe el Product Owner, independientemente de definir esto, sigue trabajando. Y dentro del trabajo que hace, agarra y empieza a refinar las historias. Y de golpe tal vez encuentra que muchas de las historias que había definido en realidad no eran tan complicadas. Entonces, así es como refleja esto en el paso del tiempo. Vamos a hacer, la línea negra va a representar el trabajo del Product Owner. ¿Sí? Entonces, de golpe, el Product Owner agarra y se junta con interesados y dice, bueno, che, me pasaron un montón de funcionalidad, que es un quilombo. Entonces, todo esto me agrega ítems en el backlog. ¿Sí? Y bueno, y después es el mismo trabajo. Está bien, eran tantos, pero en realidad, bueno, los refiné y era un poquitito más de lo que yo pensaba.
Y el product owner de golpe agarra y dice, sí, pero ¿sabes qué? Mira, después nos dimos cuenta que había un montón de funcionalidad que tal vez no era tan necesaria. Entonces bajé. Y de golpe me junté con otro cliente y estuvimos charlando, qué sé yo, y definí un montón más de funcionalidad acá. ¿Sí? Y así es como vamos, como el product owner va determinando tal vez cómo es que el backlog crece o decrece en función a que se va moviendo. Y acá, bueno, terminamos de elaborar, el backlog ya queda ahí. Esta es la línea del product owner. Ahora viene la línea del equipo, ¿sí? En lugar de tenerlo en días, yo voy a tener voy a tener acá el final del sprint 1, acá, perdón, en rojo no, lo que tengo en negro, acá el final del sprint 1, acá el final del sprint 2, acá el final del sprint 3, acá el final del sprint 4, 5, 6, etc. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, ok, ¿cuántos puntos hicimos en el sprint 1? Y no sé, hicimos como por acá. Entonces arrancamos con una línea que va a ir desde acá, desde acá hasta acá. ¿Sí? Y vamos a decir, ok, bueno, el segundo sprint, ¿cuántos puntos hicimos? Y hicimos como hasta acá más o menos. ¿Sí? Entonces voy a agarrar y voy a tirar la línea. Bueno, estuvimos un poquitito más lento tal vez este sprint, pero igual avanzamos, agregamos un poco de valor. ¿Sí? Y acá de golpe en este sprint la rompimos, ¿sí? Como que hicimos así, le pegamos así un golpe así violento a lo que es la capacidad. Entonces, en definitiva, el burn up lo que hace es reflejar en un mismo gráfico la tendencia de cómo trabaja el product owner perdón, no quise hacer esto, de cómo trabaja el product owner en este sector, ¿sí? Y vamos a tener también la forma en la que trabaja el equipo de desarrollo en este otro sector. ¿Sí? Con este mismo principio está el tercer gráfico que no lo voy a construir ahora porque en general cuando lo trato de construir digamos, on the fly me sale mal. Cuando lo doy lo tengo preparado, pero se llama Cumulative Workflow Diagram. Vamos a tratar de verlo, así los muestro básicamente cómo luce. Fíjense, ¿ven que es el mismo principio del burn up? Pero fíjense que acá tengo, bueno, estoy medio raro con los colores, pero como que lo que está en este color, que está acá, es lo que ya está terminado. Y fíjense que a lo largo de que pasa el tiempo, lo terminado es cada vez más, lo cual tiene sentido. Pero después yo voy teniendo en cada una de las etapas cuánto trabajo tenía en cada una de las etapas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo veo acá, el rojito es waiting on link. ¿Sí? Perdón, vamos con el verde. El verde, por ejemplo, es in progress. Acá, fíjense la cantidad de work in progress que tengo, es muchísimo más chiquita que, si querés, acá. ¿Sí? Entonces, acá seguramente le estoy poniendo al equipo algo, un poco más de presión de la que tenían acá, en donde podían trabajar un poco más libremente. ¿Sí? En definitiva, este gráfico en particular me sirve para entender absolutamente todo, no solamente la línea del product owner y la línea del equipo de desarrollo, sino que también la línea de todos los demás. Pero bueno, este ya sí, este es muy, muy, muy de Kanban, por eso tal vez elegí no verlo y salir con estos dos que son bien, bien del framework de Scrum. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún chat? ¿Hay alguna pregunta? Timothy Dalton, ¿está? No pueden afirmar ni negar. Acá la tengo Lucía, agitando también. ¿Estamos bien? Timothy daltónico. El verde Sí. era marrón. Si ese es el único problema que tuve en esta clase, me llamo contento. Bueno. Tengo una pregunta. Venga. ¿No es medio utópico el burn-up chart? Porque como que parte de la premisa de que tenés que hacer una estimación de todo el proyecto antes de empezar a trabajar. No, porque vos ¿estás hablando del burn up o del burn down? El burn up, sí. No, porque vos, en principio vas a estimar este cachito, ¿sí? Imagínate esta situación. Vamos de acá, ¿sí? Sí. Tal vez la siguiente cosa es... ¿por qué no guardar la historia? Bueno, tal vez el siguiente paso es, che, seguí estimando. Y che, seguí estimando. Y che, seguí estimando un poco más. ¿Entendés? Entonces, como que en definitiva, en el burn up, nosotros acá lo que decimos es, tenemos una cantidad de trabajo ya estimado y tenemos una cantidad de trabajo que vamos a ir terminando.
Pero en la medida que vamos agregando estimaciones al trabajo, lo vamos poniendo acá en el burn-up también. Todos estos gráficos son todos gráficos vivos. No es un Project Charter o una carta Gantt en donde yo la pongo ahí y eso, o sea, me tienen que traer al Papa para que lo cambie. Estos son documentos vivos, que está bien que pasen estas cosas. ¿Sí? Ok. ¿Venía por ahí la pregunta? Sí, sí, sí. Ok. O sea, como da una visión más de proyecto que de sprint puntual, dije, si la expectativa es que dé una visión de todo el proyecto, es como recontra utópico. Correcto. Igual digamos producto, no digamos proyecto. ¿Tá? Ok. Pero te voy a mostrar una cosa más respecto de lo que es el burn-up y para qué lo podemos usar. Y esta seguro es una pregunta que Néstor le hace un montón de veces a sus equipos. Entonces de golpe vengan que voy a armar este sprint fue ahí, este sprint fue un poco mejor, este sprint fue un poco más flojo, este sprint, bueno, este sprint fue así. Una pregunta que siempre recibimos es dos preguntas. Uno, ¿cuándo cree que vamos a terminar? Dos, ¿cuánto voy a tener terminado para X fecha? ¿No? Más o menos son dos preguntas que en general recibimos. Entonces, en principio, una de las cosas que nosotros blanqueamos es, digamos, estimaciones son estimaciones. Con los datos que tengo, te puedo decir esto hasta acá. La primera diferencia es esa. Cuando nosotros hacemos este trabajo y estamos dentro de una metodología más cascada, más formal, le tiramos un número. El otro tipo sabe que yo le estoy mandando fruta, yo sé que le estoy mandando fruta, los dos decidimos no entrar en ese terreno, pero los dos sabemos que es un número que tiene como una componente de pentadígito oscilante, ¿sí? Más o menos. Entonces, yo voy a estar con esta información, lo que voy a poder hacer es, voy a poder sacar, por ejemplo, cuál es mi velocidad optimista, y la voy a poder dibujar. ¿Sí? Entonces, si mi velocidad optimista es esta, voy a ir hasta acá. Y, y voy a tratar de determinar también mi velocidad pesimista. Bueno, en realidad, para este ejemplo, se supone que yo ya tengo absolutamente definido, digamos, lo que vamos a hacer es, estamos acá, y en teoría esto también lo voy a marcar como líneas punteadas, porque no, digamos, lo que voy a hacer en mi ejercicio de estimación es asumir que el scope se va a mantener parejo, porque si me haces cambiar el scope no puedo hacer estimaciones. Entonces, este es mi línea, mi estimación sobre mi velocidad positiva, y esta va a ser mi línea de estimación respecto de mi velocidad más pesimista. Y la respuesta que voy a poder dar va a ser, y bueno, en función de lo que vos me estás diciendo, y la entrega va a estar entre este día y este día. ¿Sí? Y de la misma manera, vamos a poder decir, ok, para tal día, para el día que vienen los inversores, a ver qué es lo que vamos a tener. ¿Cuánta funcionalidad vamos a tener? Misma situación. A ver, espera que voy a poner esta misma, la voy a poner acá, como para que tenga un poco de sentido. Misma situación. Ahí está. Una línea estimada. Misma situación. Pesimista voy a tener esta cantidad de puntos. Optimista voy a tener esta cantidad de puntos. Fin del asunto. ¿Queda claro? Sí, gracias. De nada. Bueno, hasta acá eran los temas que tenía para pensar, que tenía planeado dar. Los cumplí todos, contesté preguntas, había dicho que no iba a contestar, pero contesté igual. Como esta clase es ad hoc, no va a haber consulta, no va a haber agenda, como es, no, cuestionario, feedback, etcétera, no lo vamos a tener. Encuesta. Exacto, eso mismo, no lo vamos a tener. Pero bueno, hay una mano levantada más. Sí. Mano levantada, Fernando Drago. Sí. ¿Cómo andás? Bien. Te iba a preguntar exactamente eso mismo, si podías, digamos, con el gráfico este del burn-up, hacer la estimación, pero bueno, ahí ya lo explicaste que sí. O pregunta número 2 de este mismo gráfico. El tiempo en sí tiene que estar, no tiene que estar sí o sí expresado en sprints, digamos. No es sprint 1, puede estar en días o puede estar fuera de esa trama, digamos, ¿no? O es indistinto. Correcto.
Eso, la escala la elegís vos. Para mí está bueno, qué sé yo, va a depender de la herramienta. En general lo vas a poder hacer día por día. Perfecto. Y yo lo veo esto más como sí, es más largoplacista que otra cosa, o sea, es más como para, entre comillas, venderle al stakeholder o al product owner, bueno, venimos por este lado, ya vamos a estar en X tiempo, digamos. Yo, en principio, diría, no es para venderle nada a nadie, estos son los datos de cómo está funcionando la cosa, son datos, porque en definitiva es cómo se está comportando mi backlog a través del tiempo, cómo se está comportando mi equipo a través del tiempo, y lo que hago es proyectar una línea optimista y una línea pesimista en función a las velocidades que sé que tiene mi equipo. No es una venta, es una tendencia que yo puedo obtener con los datos que tengo. Y como toda tendencia, mientras más datos tengo, más certera va a ser. Es decir, lo más probable es que tu estimación de cuándo se va a terminar el producto sea más certera con 15 sprints adentro que con 2. Seguro. Bien. Gracias. Héctor, de nada. Yo pregunto algo que no sé si estaba incluido, pero estuve leyendo en la documentación, la parte esta del aterrizaje de emergencia del sprint, si ves que está complicado y las demás técnicas, ¿qué pasa si te pasa al revés? Vamos a ser optimistas. Digo, que como dijiste antes vos, somos todos expertos, quemamos todo lo que habíamos hecho en el sprint en un corto plazo. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se introducen nuevas historias en el sprint o se cierra el sprint? ¿Cómo es ahí? Bien, hay varias formas de proceder acá. En principio, la respuesta más fácil de todas es, nuestro compromiso para este sprint era este, trabajamos por objetivos, el objetivo está cumplido, semana de vacaciones. Puede suceder una vez, pero después va a venir Victoria y va a decir, che, lo que estimamos en el sprint pasado alcanzó para una semana de trabajo. Nuestros sprints hoy por hoy tienen 2 semanas. A mí se me ocurre que o tendríamos que hacer sprint de una semana o tendríamos que meter un poco más de trabajo, porque en definitiva termina quedando una semana al pedo. ¿Qué les parece a ustedes como equipo? El equipo tomará la decisión que quiera tomar. Entonces, el equipo tiene que ser consciente de que estimó mal su capacidad, de que hubo algo en particular que hay que corregir y que en el siguiente sprint van a tener que ser un poquitito más osados respecto de cuánto aceptan. ¿Sí? Opción 1. Opción 2 es la que a mí un poco, prefiero. Yo en general soy como partícipe de hay alguien que no está en mute, que está... Escucho mi retorno. Ahí está, gracias. Y bueno, es lo que estuvieron escuchando ustedes, ¿no? Durante todo el curso, así que me lo tendría que bancar, pero bueno, prefiero no. ¿Dónde estaba? Perdóname, me perdí La con opción el que más tema te del gusta a vos en ese caso era otra. lo que a mí más me gusta es la persona que juega el Product Owner, está bueno que tenga refinado todo lo que tiene que tener para el sprint, idealmente un sprint más. Si ya tiene un sprint más refinado y más planeado, etcétera, 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 y esas historias están listas para que nosotros las agarremos, terminamos todo nuestro compromiso, agarra una nueva del backlog. Sin ceremonia, sin nada. En el peor de los casos, digamos, tendríamos que hacer una mini planning de ese ítem que tendría que tomar 5 minutos, 10 minutos. ¿Sí? Es una historia que agarro. Si fue tan grande el pifie y necesito ir a buscar trabajo para una semana para todo el equipo, tal vez valga la pena hacer una planning más. Pero ¿Se cierra el sprint? Sí o sí, y yo no lo cerraría, porque en realidad tenemos que respetar el largo y ver cuánto laburo podemos meter en ese largo. Porque hay otra cosa más, ponerle que nosotros queremos evitar que esto nos vuelva a pasar el sprint que viene. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar cuál es nuestra velocidad como equipo. Y para saber cuál es nuestra velocidad como equipo, tenemos que tener un sprint de estar trabajando más o menos parejo todos los días del sprint. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas pueden suceder en los primeros sprints. Y no estaría mal que sucedan, porque es cuando el equipo se está conociendo, a veces que los equipos se forman de una persona de un equipo, otra persona de otro equipo, 2 contratados de afuera, y bueno, tenemos que conocernos y empezar a hacer las cosas. Y en
incluso les cuento, en el caso particular donde yo estoy trabajando, la product owner no conoce mucho del negocio. Y cuando estamos en las refinements, en las planning, la mayoría de las preguntas que nosotros le hacemos nos contesta, no sé, tengo que averiguarlo. Y es como súper frustrante, pero bueno, tenemos que estar ahí todos juntos y ponerle un poco de cabeza extra para sobrepasar esta situación y empezar a tener backlog ya refinado, acumulado, como para poder hacer que las ceremonias sean un poco más fluidas. ¿Sí? Bien. Jorge, y cerramos. Ah, no, Jorge y Germán, y cerramos. Sí, la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pasa cuando vos en el burn-down ves que no estás, te estás desviando y te desvías mucho? ¿Sí? Que la diferencia que tenés entre lo que estás haciendo y lo que deberías haber hecho es muy grande. ¿Y cómo corregís ese desvío? Porque se supone que tenés que cumplir con las tareas para al finalizar el sprint. Y hay veces que no podés sobreponerte a ese desvío. Y bueno, vas a entregar menos de lo que te comprometiste y tendrás que analizar qué fue lo que pasó. Hay veces, muchas veces lo que pasa es, digamos, y esto es muy del nicho de desarrollo de software. Los desarrolladores de software les gusta mucho hacer y les gusta muy poco testear. Entonces, algo que yo veo que pasa comúnmente en los tableros de los equipos de desarrollo de software es que las tareas salen muy rápido de la columna de backlog y entran rápido en la columna de in development y salen muy rápido de la columna de in development y después se traban un montón de tiempo en la columna de in review y se traban un montón de tiempo en la columna de testing. Y cuando empezamos a tener esas cosas, en realidad lo que pasa es hay como problemas en el mindset de los integrantes del equipo. ¿Por qué? Porque hay veces que los que construyen software quieren construir, pero se pierden la visión de dejemos de empezar cosas y empecemos a terminarlas. ¿Sí? O sea, es Sí, muy sí. importante que haya cosas que nosotros sacamos del tablero para poder meter cosas nuevas. El concepto que trae Kanban de controlar el work in progress es muy importante de aplicar acá. ¿Sí? Porque mientras más bolas tenemos dando vuelta, más difícil es hacer los malabares. Entonces, si tenemos dos cosas en el tablero, una que no está empezada y una que está en QA, hay veces que los desarrolladores van y agarran y arrancan otra cosa, cuando en realidad lo más inteligente es agarrar y mover algo terminado. Hay veces que lo que hacen los equipos de desarrollo es acumulan un montón de cosas en la columna de QA y después, los últimos días del sprint, vamos todo a testear, vamos todo a testear, vamos todo a testear. Si hacemos eso, en realidad lo que estamos haciendo es hacer más chiquititas las cascadas, pero seguimos haciendo cascadas. Porque hicimos desarrollo, testing. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Inclusive se puede cruzar el testing, ¿no? Vos decís que la persona que desarrolla una feature no sea la misma persona que la testea. Sí. Sí, esto es lo que comentábamos antes, que en realidad está bueno porque es el patrón este de que levante la mano el que no está. Digamos, ¿cómo hago para testear? ¿Cómo hago para verificar lo que me olvidé de hacer? Si me olvidé, o sea, no sé qué lo tenía que hacer. ¿Se entiende? Entonces sí, está bueno cruzarlo. Sí, no, a veces tenés esas pruebas de un caso feliz y un caso infeliz, un caso erróneo, ¿viste? Y van por ese lado nada más. Y, por eso sobre está todo en bueno desarrollo de soft, ¿no? Por eso está bueno que cambie de mano. Está bien, está bien. No, está. Germán, Gracias. de nada. Germán. Sí, Fer, corto. Un caso práctico. Estoy en mitad de un sprint. ¿Sí? Y salta un bug importante de la entrega del valor del sprint anterior, que no lo puedo pasar para planificar en el sprint siguiente, sino que lo tengo que resolver ahora. ¿Qué hago ahí? ¿Sacrifico historias del sprint y en detrimento de ello puede hacer que no llegue a entregar valor en ese sprint? ¿O cómo resuelvo esa situación? Esta, te voy a tirar las orejas antes que nada, esta la contesté en el foro y la contesté 2 veces en clase, pero la vamos a contestar. Ahí Marta dice que sí con la cabeza, Néstor seguro se acuerda de mi respuesta porque también le contesté a él. Así que la cosa es así. Lo que estamos tratando de hacer con eso es conciliar dos flujos que naturalmente no tienen nada que ver y colisionan entre ellos. ¿Sí?
Entonces, como tal, va a haber un algo artificial que vamos a tener que hacer en el medio. En esta circunstancia, yo lo que recomendaría es, ok, te tomo el defecto, decime qué saco. Hay veces que se puede hacer así porque se puede estimar se puede estimar el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre del defecto. Tenemos historias que son comparables en story points que todavía no empezamos, entonces las podemos hacer el cambio. Entonces ahí lo que hacemos es, ok, te acepto algo nuevo, decime qué te saco. ¿Sí? Sí. Y eso no, digamos, Scrum te va a decir que no está bien eso. Lo que pasa es que, digamos, nosotros trabajamos en empresas que ganan plata, mejor si ganamos plata haciendo Scrum, pero si tenemos que romper Scrum, nuestro objetivo principal sigue siendo ganar plata. Eso me acuerdo y es cierto. Ahora, el problema es qué pasa si esa historia en la cual yo hago el enroque es fundamental para entregar valor en la demo. O sea, no puedo entregar un incremento de valor, no entrego nada. Vas a tener que hablar con el Product Owner, y el Product Owner te va a tener que decir qué es lo que hacemos con esa, qué es lo que hacemos. O sea, lo querés meter ahora, nada, tengo un solo botón y puedo apretar ese botón. Puedo apretar ese botón más rápido, pero tengo un solo botón. Si querés lo aprieto para el bug, si querés lo aprieto para la historia, pero tengo un solo botón. Decime vos a dónde querés que le ponga el dedo y le pongo el dedo a eso. Pero tengo un solo botón, tengo un solo dedo. No, digamos, alguien tiene que tomar la decisión. Y si es todo, y no puede ser todo. A mis hijos siempre les digo, no, y todo no se puede. Sí. Y cuando les digo así, digamos, no les gusta. Claro, pero termina siendo una negociación con el PO, en definitiva. Siempre, siempre. Y en realidad es importante entender que el PO, después de negociar con él o la PO, después de negociar con nosotros, se va a tener que ir a negociar con otro más. Y con otro, y con otro, y explicarle por qué, pero me prometiste esto, y ya digamos, lo más probable es que cuando finalmente entra una funcionalidad en un sprint, lo más probable es que esta persona que juega de PO ya tuvo discusiones de que tendría que haber entrado en el sprint pasado, y en el anterior, y en el anterior, y entonces esta persona que está jugando de Product Owner, cuando vaya a decirle al stakeholder, ¿sabes qué? Teníamos tu historia, la teníamos en el sprint, había pibes que iban a empezar a trabajar, no sé qué, pero vino un bug, así que te la tengo que posponer un sprint más. No es tampoco una charla súper agradable que tiene que tener el Product Owner. Entonces, tratemos de entender eso, de ponernos un poco, es súper importante ponernos en los zapatos del otro cuando estamos en este tipo de negociaciones y de conversaciones en entornos ágiles. Todos adentro de la misma empresa, todos jugando para el mismo equipo. ¿Sí? Sí, o sea, las cosas no salieron. A ver, de mil amores, yo no quería entrar una funcionalidad con un defecto, pero está ahí el efecto en producción y lo tenemos que arreglar. ¿Qué sé yo? O no, fíjate vos sos el product owner, vos sabés, digamos, si esto nos va a generar una caída en el revenue de nuestra empresa o no, qué tan grave es. No sé, pero alguien tiene que tomar la decisión, y esta decisión respecto a qué es lo que se trabaja en un sprint es entre el product owner y el equipo. Y si queremos cambiar, digamos, el product owner dice, ahora esto se convirtió en lo más importante del mundo, y tenemos una sola pizza y nos comemos 2 porciones cada uno. Digamos, si vos querés que me coma las 2 porciones de este defecto y las 2 porciones de la funcionalidad, no las voy a poder trabajar. ¿Agree? Vamos adelante, y listo. Y si no, no sé, nos quedamos si querés acá sentados y decime qué querés que hagamos. Pero me queda, digamos, queda el tiempo que queda en el sprint y no lo puedo duplicar. Y si pudiese duplicar el tiempo, no se lo asignaría al trabajo, se lo asignaría a aprender a tocar el piano. Está claro, pero digo, no es una decisión que maneje el equipo. Salvo que el equipo lo pueda absorber dentro de raro, sin comprometer las historias. Si el equipo lo puede absorber, puede suceder que o bien el equipo está decidido a hacer un esfuerzo extra, laburar overtime, etcétera, es una decisión del equipo, y si lo quiere hacer, está bien. Nadie le puede venir a imponer al equipo, che, tienen que hacer horas extra porque se mandaron la cagada esta en el sprint pasado, porque en definitiva entre todo le hicimos guay, pensábamos que estaba bien, etcétera. Entonces, bueno, estamos donde estamos. Está claro. Gracias. De nada. Bueno, me quedé sin preguntas, no sé si los aburrí o si ya contesté las preguntas, si les pareció que estuvo buena la clase. Si pueden, no voy a hacer encuesta, pero estaría bueno que me tiren una señal de humo o un algo como para entender si sirve tener una clase así en el curso o no.
porque digamos, bueno, cada uno elija el método que quiera y cada una, elija el método que quiera y me dicen, yo voy a esta imagen tal cual está, la voy a pegar en el foro y la otra también, para Marta en principio y después para el resto de las personas que también van a estar por ahí. Nos vemos el miércoles. Gracias. Clave esa Buenísimo, clase. gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas Gracias, noches. Fer. Chao, gracias, Fer, ¿eh? Chao, Hasta José. luego, gracias. Chao, chao. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Chao, Fer, gracias. Chao, nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, nos vemos. Muchas gracias, Fer. ¿Estuviste acá, Rocío, toda la clase? Sí, sí, pero no me anda la cámara, por eso estuve sin cámara. Ok, nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Constanza, nos quedamos solos. Acá lo tengo a Roberto Product Owner.